Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 para garantizar el ejercicio del periodismo en libertad y sin injerencias políticas. Para su defensa tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente, señor Iglesias, que tengamos que estar hoy aquí en esta interpelación es una mala noticia para España en particular y para las democracias occidentales en general. Ya están en cargos importantes de gobiernos democráticos quienes no creen en el modelo occidental y de democracia occidental que nos hemos dado. Ya está en el Gobierno de España quien no cree en España, quien cree que debe destruir nuestra democracia para cumplir con muchas de las afirmaciones y anuncios que plantea el nuevo populismo y que nos ha hecho el propio señor Iglesias, esos que a Pedro Sánchez le quitaban el sueño. Yo reconozco al señor Iglesias su sinceridad en esta materia. Tiene contradicciones en otras, pero el señor Iglesias sabe mucho de comunicación y de propaganda, algo que además ha sido clave en su partido en momentos muy importantes, y pugna por el control de los medios de comunicación. Él sabe perfectamente cuál es la importancia de controlar y manejar los medios de comunicación. A mí dadme los telediarios. El problema es quién le ha traído a usted aquí. Las democracias están en peligro cuando un lado del tablero ideológico tiene la tentación de gobernar con quien tiene afinidad ideológica, pero no cree en el sistema y no cree en la democracia, en vez de llegar a acuerdos con quien defiende una doctrina diferente, pero sí cree en la democracia y sí cree en el Estado de Derecho que nos hemos dado, en este caso en España. Es mucho más importante, señores del PSOE y señores del PP, compartir una concepción del Estado de Derecho, del respeto a los derechos y libertades, que el ser socialista o conservador. Llevan ustedes, señores del Partido Popular y del Partido Socialista, errando décadas cuando por motivos electorales pactan primero con los nacionalistas y ahora incorporan a los populistas de ambos extremos como preferencias. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos interpela hoy al vicepresidente del Gobierno porque no lo ha hecho el presidente del Gobierno, que es quien tendría que haberlo llamado al orden. ¿Por qué es el presidente del Gobierno quien tendría que haber pedido ya el cese de Pablo Iglesias cuando éste denigró a la democracia española, cuando éste señala jueces y cuando alienta la persecución y la caza de periodistas? Porque el Gobierno es un órgano colegiado y cuando el señor Iglesias señala a jueces o periodistas lo hace en nombre del Gobierno de España, no lo hace en nombre del señor Iglesias. Y si nadie le corrige, son ustedes, cada uno de los compañeros en el Consejo de Ministros del señor Iglesias, corresponsables de lo que el señor Iglesias hace y dice. Es cierto, y esto que voy a decir creo que es una cuestión que tendríamos que recordar más a menudo, es cierto que el Partido Popular cultivó y crió a Podemos, el gólem de la izquierda, para intentar cargarse al Partido Socialista. Es cierto que el Partido Socialista respondió criando y cultivando al gólem de la derecha, a Vox, para intentar cargarse, en este caso, al Partido Popular. Y ahora tenemos a dos homúnculos políticos que van dando golpes a los cimientos de nuestras libertades. Partido Popular y Partido Socialista juguetearon creyendo que, como el doctor Frankenstein, podían controlar a la criatura. Y aquí estamos. Han jugado con fuego y ahora las llamas cercan el edificio de la libertad. Dos movimientos tremendamente iliberales, faltones, huecos, pero con popularidad y tecnología, porque creían que les creaban ustedes, pero unos son hijos del chavismo y otros son hijos de un algoritmo. Hay una diferencia fundamental en este asunto. Podemos está en el Gobierno y Vox no. Señor Iglesias, soy portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad. Allí recibimos información
permanentemente y somos muy conscientes del drama que viven los españoles y en esta tarea es en la que mi grupo parlamentario está absolutamente volcado. Interpelaciones anteriores han sido en materia sanitaria o en materia de recuperación y ayudas a la economía, pero es que mientras aquí se trabaja para salvar vidas y contener el desplome económico, usted, que tiene entre otras competencias la cartera de Asuntos Sociales, se ha dedicado a atacar y a denigrar a la democracia española. ¿Qué ha hecho usted en contra de la pandemia? ¿En qué ha trabajado? Usted es el ministro más inútil frente a la pandemia. Y, ojo, les recuerdo que han creado un ministro de Consumo, que la competencia es dura. Usted se ha dedicado al activismo, a otra cosa. Mientras todos los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército, muchos funcionarios, algunos compañeros suyos del Consejo de Ministros, grupos parlamentarios con mayor o menor acierto, estamos tratando de evitar males mayores, usted se dedica a ser la carcoma de la democracia. Ha puesto en duda la democracia española de forma muy seria. Esto no me extraña si tenemos en cuenta los modelos a seguir. Yo no voy a ponerme aquí a hacer citas ni a recordar el pasado, pero usted ha mostrado simpatías por el régimen cubano y por pistoleros como Guevara o por dictaduras como la venezolana. Mientras tanto, ha comparado, y esto sí me ha molestado especialmente, a Puigdemont con exiliados que huían de la guerra y del franquismo. Mientras usted decía eso, que además lo vi en directo, pensé automáticamente en Machado, Antonio Machado, muriendo de neumonía y de pena en una pensión en Francia. Señor Iglesias, usted sabe que eso no es así. No retuerza de este modo el dolor de los exiliados. Podemos, no solo usted, todo Podemos ha parasitado y utilizado el dolor ajeno. Si es el del exilio, el del exilio. Si es el de los desahuciados, el de los desahuciados. Recuerdo cuando aquí, en esta misma tribuna, algún compañero que está ahí sentado, decía que la gente tenía que encender velas para calentarse porque no podía pagar la luz. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Pueden pagar la luz ahora? ¿Se acuerdan ahora de esas personas que tenían que encender velas para calentarse? Usted, además, ha recrudecido su ofensiva contra la prensa y periodistas españoles. ¿Por qué? Porque usted quiere silenciar a quienes son incómodos para usted. Hay quien dice que usted quiere silenciar a la prensa porque denuncian la corrupción de Podemos. Ayer mismo supimos por prensa la imputación de Monedero por empresas pantallas que montan ustedes. Quienes sostienen estas tesis creen que el leitmotiv de sus ataques a la prensa es ocultar las muchas miserias de Podemos y las deficiencias del Gobierno del que usted forma una muy deficiente parte. Yo no lo creo. Fíjese, yo no lo creo. Yo creo que lo anterior es coyuntural. Yo creo que usted arremete contra la prensa por una cuestión fundamental. Usted sabe que hay dos cosas que nacen y mueren a la vez: los periódicos y la democracia. Es posible la democracia sin partidos políticos, pero no es posible la democracia sin periodismo. Y usted lo sabe. Y por eso quiere cargarse el periodismo e imponer la propaganda. Por eso usted monta un panfleto matoncillo, llamado Última Hora, un panfleto agitprop desde el que señalar y coaccionar a quienes considera que deben ser los primeros en caer dentro de la prensa española. Todo esto al mismo tiempo que el Gobierno pone en marcha un proyecto para combatir las fake news. Cuando acerquen el bulómetro a su panfleto, va a reventar. Usted, igual que Vox en este caso, quiere eliminar al informador. Podemos y Vox atacan a la prensa para ser Podemos y Vox quienes hablan directamente a la ciudadanía y puedan intoxicarla en absoluta libertad sin nadie que les fiscalice. Porque tanto uno como otro tienen miserias y vergüenzas que tapar. Tanto uno como otro tienen miedo a la libertad y al pensamiento crítico, dos de los frutos inmediatos del periodismo libre. Al periodismo le interesa la libertad y le irrita la mentira. Al populismo la verdad lo debilita y la mentira le cobija. Pero ustedes ponen al periodismo, por eso ustedes ponen al periodismo en la diana. Si un periodista saca algo contra Podemos, saldrá en Última Hora, difamado, señalado y luego en la red social será linchado. Si un periodista es crítico con Vox, saldrán y les indicarán que deben darse de baja de un medio de comunicación, poniendo correos electrónicos o teléfonos de la redacción. No es casualidad que además luego se ha linchado en redes utilizando términos muy gruesos, muy gruesos. Solo tienen que ver las timelines de los boot de Vox, perdonen el pleonasmo. No es casualidad, además, que sea un partido liberal el que trae hoy aquí esta interpelación. Señor Iglesias, a mí muchas veces no me gusta lo que leen los periódicos. Soy de Ciudadanos. Tengo la colleja de cuero endurecido ya. ¿Qué le voy a contar?
Pero es que a mí no me tienen que gustar los periódicos. Si los periódicos nos gustasen a los políticos, algo estarían haciendo mal los periódicos. ¿Hay líneas editoriales? Sí. ¿Los periodistas tienen ideologías? Sí. ¿Son los miembros de esta Cámara los que tienen que validar lo que escribe un periodista? No. Es la ciudadanía, eligiendo a quién quiere leer y de quién se fía, quien determina qué medio subsiste y qué periodista triunfa. ¿Quién quiere que les informen? Son los españoles, sin guías políticos, quienes deciden, siempre. No hay nada patriota, señores de Vox, he dicho bots, perdón, en llenar de bots la red, en lanzar a linchar a sus huestes. No se escondan ahora, como suelen hacer, lloriqueando tras sus votantes. ¿Estás insultando a los votantes de Vox? No. Les señalo a ustedes que planean estas parafernalias, estas estrategias de linchamiento en redes sociales a miembros de otros partidos políticos y a periodistas también. Les señalo a ustedes y a la turba que emplean contra quienes denuncian sus errores y sus defectos. No hay nada patriota en cegar a los españoles y hacer que solo se fíen de su propaganda. Intoxicar y nublar el juicio de los españoles no es algo de lo que un patriota pueda estar orgulloso. Respeten la idiosincrasia española de la que tanto dicen saber, la gran tradición periodística de Larra o de Galdós. No cambien a Larra y a Galdós por Bannon y los spin doctors de la alt-right. Qué poco patriota es eso. No es casualidad que sea un partido liberal el que trae hoy aquí esta interpelación al señor Iglesias. Tampoco es casualidad que cada vez que hay una pulsión iliberal con tintes autoritarios, lo que primero que pretenda callar es a la prensa. Cualquier golpe de Estado, cualquier dictadorcillo, lo primero que hace es cerrar los medios y montar una maquinaria de propaganda. Hoy nos vemos en una situación muy delicada, donde desde la Moncloa, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el señor Iglesias dijo que había que naturalizar el insulto a los informadores. El insulto es el eufemismo de mucho más. El insulto busca la coacción, el señalamiento. Busca que la prensa hoy no informe de que Monedero ha sido imputado o que no informe de las facturas falsas de las obras de su sede y de otras cuestiones que no voy a mencionar aquí por no desviar ni enturbiar el debate. De informar sobre esas cosas, quieren que un periodista tenga unas duras consecuencias, si lo hace. Quieren que se lo piense y que si tiene que elegir si informar sobre asuntos turbios o alguna otra cosa, que sepa que de elegir una información sobre Podemos o sobre Vox será señalado y amedrentado. Su foto será publicada, que lo han hecho en redes. Vamos, que se lo piensen bien. Y con actitudes así, persiguiendo al periodismo, señalando a periodistas para que no denuncien sus miserias, es el inicio de la muerte de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señoría, le agradezco el tono de su intervención y permítame que le proponga, usted dice que es liberal, que escuche mi intervención con espíritu liberal, porque creo que puede estar usted de acuerdo en muchas cosas conmigo. Le agradezco enormemente que me dé la oportunidad de reflexionar en sede parlamentaria, en esta tribuna, de algo enormemente importante sobre lo que casi nunca se reflexiona en la sede de la soberanía popular: el poder mediático y el papel del poder mediático en la democracia. No es habitual que se debata en esta Cámara y, en general, no es habitual que se debata en los espacios más relevantes de discusión política cuál es el papel de los medios de comunicación en la conformación de sociedades democráticas. Es, de hecho, un tema tabú del que parece que está prohibido hablar
Y creo que eso es el síntoma de una carencia de nuestra democracia que es necesario superar. Normalidad democrática es también, señoría, que se pueda hablar de todos los actores que tienen un papel relevante en el desarrollo de la política. Por lo tanto, creo que efectivamente es muy positivo que ustedes nos den la oportunidad de hablar hoy aquí de los poderes mediáticos. Y me va a permitir que haga algunas reflexiones sobre el rol que están jugando los poderes mediáticos en España con nuestra democracia. Es evidente que hay algo que todo el mundo entiende, y es que el poder mediático tiene un papel determinante en el desarrollo de los procesos democráticos en nuestra época. Siempre ha sido así, pero en sociedades tan mediatizadas como las que vivimos, pues todavía mucho más. Y no digamos ya en un contexto de pandemia y de restricciones de las reuniones físicas como el que estamos viviendo. Le doy un dato. En los meses de marzo y abril de 2020, durante el confinamiento, se registró el récord histórico de consumo de televisión en España. ¿Cómo no va a ser eso un asunto de reflexión política por parte de los representantes de la ciudadanía? Esa influencia determinante de los poderes mediáticos en la opinión pública y en la democracia se expresa en muchos sentidos. Los poderes mediáticos, en buena medida, deciden las agendas, los temas de los que se habla y los temas de los que no se habla. Deciden qué voces y qué opiniones puede escuchar la ciudadanía y cuáles no. Aquí, al fin y al cabo, las voces que se oyen las deciden los ciudadanos. En los poderes mediáticos no necesariamente así. Deciden incluso, a través de los vínculos que tienen enormes con la industria audiovisual y editorial, buena parte de las películas que se ruedan, las series que se ruedan e incluso los libros que se publican. Es decir, deciden buena parte de todo lo que se puede ver, oír y leer en este país. Y le propongo un ejercicio muy sencillo, que lo puede hacer cualquiera de ustedes o cualquier ciudadano que nos esté escuchando desde su teléfono móvil, que es estudiar, mirar cómo los poderes mediáticos determinan la agenda entrando simplemente a la web de un periódico y haciendo una búsqueda por palabras. Se puede comprobar cuántas veces se mencionan determinados asuntos y cuántas veces no se mencionan otros. Yo he hecho el ejercicio para preparar la respuesta a su interpelación en la web del diario El Mundo y los resultados son muy llamativos. La palabra Venezuela tiene 17.376 resultados. ¿Sabe cuántos resultados tiene la palabra desahucios? 1.668 resultados. Y la palabra puertas giratorias, 2 palabras, 486 resultados. Y esto no solamente sucede en los digitales, esto también ocurre en las televisiones e incluso en la televisión pública. Le doy algunos datos de la plataforma Cibio sobre cuántas veces se han mencionado determinadas palabras en los telediarios de Televisión Española desde 2014 hasta hoy. Venezuela, 3.663 veces. Maduro, 2.717. ETA, 2.433. Desahucios, 244. Lezo, 153. Puertas giratorias, 21. Impresiona, ¿verdad? Creo que cualquier persona que escuche estos datos puede comprender la enorme capacidad que tienen los poderes mediáticos para definir de qué se habla y de qué no se habla. Y creo que digo algo evidente cuando afirmo que una de las causas principales del auge de la extrema derecha no es lo que han hecho los partidos políticos, es la normalización de las agendas de la extrema derecha en los poderes mediáticos. Si se habla de determinados temas, claro que se pone la pista de aterrizaje para que determinadas fuerzas políticas tengan éxito. Por otro lado, los poderes mediáticos han tenido históricamente y siguen teniendo una capacidad enorme para ejercer presiones sobre los actores políticos. ¿Sabe quién dijo esto de manera clarísima en televisión, en directo? El presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, en una entrevista memorable en el programa de Jordi Évole Salvados, dijo que determinados poderes mediáticos, y mencionó el presidente del Gobierno al Grupo Prisa, le habían presionado en 2016 para que no llegara a un acuerdo con nosotros. Es impresionante. Un periódico, una empresa de comunicación con la radio más escuchada del país, diciéndole al candidato socialista: como se te ocurra llegar a un acuerdo con Podemos, te vamos a dar pero bien. Y Pedro Sánchez lo contó en televisión en directo. Creo que usted reconocerá conmigo el enorme poder para tutelar las democracias que tienen los poderes mediáticos y que eso al menos merece una discusión y una reflexión en la sede de la soberanía popular. Señoría, el poder mediático es un poder real.
Es el cuarto poder, la gente lo reconoce. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático. Al fin y al cabo, usted y yo nos sentamos aquí porque nos han votado millones de ciudadanos. Al fin y al cabo, la manera en la que se elige un gobierno, o incluso cómo desde la soberanía popular, con mecanismos llenos de defectos y llenos de problemas, se condicionan los órganos de gobierno del Poder Judicial, al menos hay una suerte de fundamento democrático. Pero ¿cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso? Que además es un poder empresarial concentrado en pocas manos, fundamentalmente en manos de bancos y grandes empresas y fondos buitres. En España, además, no se aplican los principios liberales. No hay libre competencia, hay básicamente un oligopolio en el que hay dos grandes grupos mediáticos, A3 Media y Mediaset, que según datos de Barlovento Comunicación alcanzan el 80% de la audiencia de los consumidores y absorben el 83% del mercado publicitario. Esto es tremendo. Ustedes dirán, esto es plena normalidad democrática. Pues mire, que los poderes mediáticos no puedan ser contrapoderes, sino más bien brazos mediáticos de poderes económicos, yo creo que merece una cierta reflexión. Le pongo un ejemplo de cómo esos brazos mediáticos del poder económico presionan para que el Gobierno y para que esta Cámara, que es la sede de la soberanía popular, no apruebe determinadas leyes. Hace algunas semanas, el ministro de Consumo, al que usted citaba, Alberto Garzón, anuncia un decreto para restringir la publicidad de las casas de apuestas. ¿Qué hicieron las patronales mediáticas? Se organizaron para tratar de boicotear la norma. ¿Qué es lo que van a hacer los brazos mediáticos de la patronal inmobiliaria para impedir que este Gobierno cumpla el acuerdo que firmamos y haya una ley que regule los alquileres? Presionar y presionar cuando no les ha votado nadie para que los representantes de la soberanía popular no puedan hacer lo que se han comprometido a hacer firmado en un documento. Es un peligro para el periodismo que el sistema político, que el sistema mediático esté dominado por los bancos y por los fondos buitre. Tiene consecuencias sobre la libertad en el ejercicio del periodismo. Porque entonces, ¿usted cree que no tiene implicaciones el hecho de que los bancos sean propietarios de las televisiones? ¿Usted cree que un periodista puede escribir mal de un banco si el banco es en última instancia el propietario del medio de comunicación para el que trabaja? ¿Cómo cree que hablarán los profesionales que en último término son empleados del banco que posee la televisión sobre lo que hacen los bancos? ¿Cómo cree que hablarán de los partidos que defienden siempre los intereses de la banca? Es más, ¿cómo hablarán de los partidos cuyas fuentes de financiación son préstamos de los mismos bancos que poseen las televisiones? ¿Usted cree que un partido es libre cuando tiene deudas con los bancos? ¿Que un partido puede hacer algo que afecte a los intereses de esos bancos? Si esos bancos, además, son propietarios de las televisiones que van a definir la opinión de la ciudadanía sobre esos partidos. Es muy importante la interpelación que ha hecho usted, porque me atrevo a decir que casi por primera vez en esta tribuna se puede hablar de estas cosas. Señoría, los poderes mediáticos son los espacios de socialización política más importantes. Es sobre todo a través de ellos donde la gente se educa políticamente. ¿Usted se imagina que todas las escuelas de España fueran propiedad de los bancos? ¿O que los bancos decidieran los planes de estudio, las asignaturas, qué se explica y qué no se explica en clase? Pues esto es lo que ocurre con buena parte de los medios de comunicación en España. Fíjese, un informe de la Asociación de la Prensa de Madrid, que ya le digo que no es muy favorable en general a mi formación política, decía en ese informe que la mayoría de los profesionales, el 56%, asegura haber recibido presiones provenientes de los directivos del medio en el que trabajan. De esto se habla muy poco, de las presiones que ejercen los directivos sobre los periodistas, que más del 56% dice a mí me han presionado. Hay además algo enormemente llamativo que es el sesgo territorial. Los estrechos vínculos entre esos poderes y el poder mediático hacen que el proceso de concentración del mercado de la comunicación en la capital esté siendo prácticamente simultáneo. Esa concentración otorga un protagonismo excesivo a los sucesos que ocurren en Madrid y las opiniones propias del ámbito madrileño, mientras no se presta ni de lejos la misma atención a aquello que sucede en otros lugares. Creo que no miento si digo que hay muchos ciudadanos en Canarias, en Castilla-La Mancha, en Cantabria, en Extremadura, que cuando ponen un canal de televisión de ámbito estatal ven que se habla permanentemente de Madrid.
Utilicemos otra vez el contador de la plataforma Cibio sobre cuántas veces se mencionaron determinadas palabras en los telediarios de Televisión Española. La palabra Madrid, 519 veces. La palabra Andalucía, 79 veces. País Vasco, 65. Málaga, 36. Bilbao, 29. Y le doy otro dato. Menciones a vicepresidentes autonómicos en los telediarios de Televisión Española. Ignacio Aguado, 63 menciones. Mónica Oltra, 1 mención. Juan Pedro Illanes, 0 menciones. Creo que se echa en falta en España una televisión pública que no sea una televisión pública solamente madrileña. En definitiva, señoría, y voy terminando, creo que es una evidencia que es necesario democratizar los poderes mediáticos en España para que haya más pluralidad. Esto es puro liberalismo en los grupos mediáticos privados, para que haya más medios públicos que, ojo, no deberían ser correas de transmisión de los partidos políticos con poder institucional, sino estar regulados mediante concursos públicos, como nosotros siempre hemos defendido para la radiotelevisión pública. Y también para que haya medios comunitarios, porque el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía, tal como establece la Constitución. Y eso significa que no puede ser solamente un privilegio de millonarios como es ahora. En este país, señoría, ha habido una... Tiene que terminar, por favor. Termino ya, señora presidenta. En este país ha habido una cloaca mediática. ¿Usted cree que eso no ha tenido influencia en las elecciones? Las cosas que se han dicho sobre nosotros que después, en sede judicial, se han revelado como falsas. Termino ya, señoría. Aunque los poderes mediáticos nos den muy duro por decir lo que estoy diciendo aquí, le aseguro que nosotros vamos a seguir diciendo la verdad sobre cómo funciona el poder en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Muchas gracias. Señor Iglesias, gracias por su respuesta y por el trabajo de preparación que ha hecho para esta interpelación. Usted ha hecho una afirmación que a mí vuelve a preocuparme, pero que reconozco que no me sorprende. Usted ha dicho quién controla a los medios de comunicación. ¿Quién los controla? ¿Cree usted que lo tenemos que controlar desde aquí? ¿Cree usted que se tienen que controlar desde el Gobierno? Esa es la diferencia fundamental entre un partido liberal y un partido profundamente iliberal, como el suyo. La diferencia fundamental es que en mi partido político, en Ciudadanos, creemos que el control sobre los medios lo ejerce la ciudadanía, escuchando, leyendo o comprando medios. Hay medios que se han hundido porque no eran escuchados, ni leídos, ni comprados. Hay medios que subsisten y que tienen mucho éxito, medios que, por ejemplo, no publican la palabra neurona hoy, que tienen mucho éxito también y que tienen un público objetivo también y que son legítimos y que yo no voy a atacar y no me voy a meter con ellos porque no lo hagan, porque tienen una línea editorial ejerciendo el libre derecho del periodismo. Y a mí me parece muy bien que haya medios que le apoyen a usted y sus tesis políticas. Me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que haya un medio expreso como brazo mediático de un partido político que señale a un periodista cuando publica algo que a usted no le gusta, o que señala a un juez cuando le juzga por algo que a usted no le gusta, porque en realidad ejercen ustedes una pinza desde el Consejo de Ministros, por un lado, gravísimo, gravísimo, y aquí vuelvo a llamar al Partido Socialista a que por favor hagan rectificar a su sitio de gobierno, por un lado el Consejo de Ministros y por otro lado la presión del panfleto Última Hora y las redes sociales.
Que es que lo vemos todos los días. No lo hacen solo ustedes, lo hace Vox también. Pero es cierto que ustedes están en el Gobierno. Es que ustedes están en el Gobierno. Es que lo grave es que se haga desde el Gobierno de España. Un grupo parlamentario pues tiene derecho a enseñar la patita de lo que viene. Pero usted está en el Gobierno ya y enseñó la patita. Y ahora enseña, pues, no voy a decir lo que enseña, pero ya se ha mostrado plenamente cómo es en su afán por controlar a los medios de comunicación. Señor Iglesias, el panorama mediático tiene modelos muy diferentes. Hay medios que son muy buenos y muy leídos, que yo leo, de un ámbito y de otro. A mí me gusta mucho el periodismo. Estoy en política por haber leído a periodistas que me han llamado a la movilización política. Hay medios que son propiedad de un periodista. Y ahí están. Hay medios que son propiedad de bancos. Sí, ahí están también. Pero dependen de que los lectores y de que los oyentes los sostengan o no. Si es por la viabilidad, es el mercado, es la libertad de elección de la ciudadanía la que determina que un medio subsista o no. Esa es la gran diferencia entre un partido iliberal y un partido liberal. Nosotros creemos que los españoles son lo suficientemente inteligentes como para determinar qué medios subsisten y cuáles no. Y creemos que los españoles deben poder elegir, pero no creemos que el poder político, y menos desde el Gobierno, determine cuando un medio es viable y cuando no. Cuando un periodista es pseudo-periodista o presunto periodista, como dijo usted, sencillamente porque se metía con su partido. Es que eso no es normal en una democracia madura. Mire, yo soy miembro de un partido libre. Yo no sé al señor Sánchez si le presionaban o no porque hiciera lo que decía que iba a hacer, que era no pactar con usted. No sé para qué le presionaban si se pegó todo el rato diciendo que no lo iba a hacer. Lo que le dirían es: muy bien, Pedro. Lo que pasa es que luego lleva a todo el mundo al huerto. Pero yo soy miembro de un partido enormemente libre. Enormemente libre. He tenido un presidente muy libre y tengo una presidenta tremendamente libre. Y le garantizo una cosa, se la garantizo porque tengo la suerte de haber conocido a los dos personalmente. Que no se le ocurra a nadie intentar presionarles, porque van listos. Aquí se presiona al presionable. Y a un partido liberal de verdad no se le puede presionar, porque el fundamento de un partido liberal es precisamente ser impresionable. Impresionable, no presionable, no impresionable. Y quiero terminar diciéndole, por terminar con algo constructivo y que sé que usted y yo compartimos por lo que le he leído. En primer lugar, el periodismo es el oficio que destapó el Watergate. Los abusos de menores maravillosamente cuenta Spotlight, el GAL, los ERE, la Gürtel. Esto lo destapó el periodismo. Y quiero terminar, Presidenta, termino con algo que sé que a usted le va a gustar además y que sé que usted y yo compartimos. Es el oficio que nos han dado libros como La agonía de Francia, de Chávez Nogales, El homenaje a Cataluña, de Orwell. Es el oficio que nos ha dado Cuando Yunque, Cuando Martillo, Martillo, de Augusto Asía, del Hiroshima, de Hersey, de Las columnas de Camba o El costumbrismo, de Josep Pla. Periodismo que nos ha dado películas como Luna Nueva, de Howard Hawks, El cuarto poder, de Richard Brooks, o Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula. Quiero decirle, señor Iglesias, señor Díaz, que terminar, termino, Presidenta, que tienen poco que hacer presionando a la prensa. La prensa es mucho más que usted y que yo. Usted perderá y no conseguirá callar a la prensa española. No lo consiguieron otros en el pasado. Pero me avergüenza que desde el Gobierno de España se hagan ataques al periodismo. Cesen sus ataques, respete la democracia y si no es capaz de controlarse, dimita. Y señores del PSOE, señor presidente del Gobierno, señor Díaz, si el señor Iglesias tiene que terminar, por favor. Céselo. Señora Presidenta, gracias por su generosidad y perdón que me haya extendido. Gracias. Gracias, señor Díaz. Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gracias, señora presidenta. Le concedo una cosa, señoría. Es verdad que ustedes no siempre se han dejado presionar. Y prueba de ella es lo que los pasó. Hubo un banquero que dijo: hace falta un Podemos de derechas, un Podemos de los bancos.
Y se ha dicho que su formación política fue mimada por los medios de comunicación durante mucho tiempo. ¿Sabe cuándo eso cambió? Cuando Albert Rivera no aceptó presiones para llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez y evitar que Podemos entrara dentro del Gobierno. Pregúntele usted a Albert Rivera si cambió su relación con los poderes económicos y con sus brazos mediáticos cuando no hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. ¿Y hasta qué punto puede ser determinante para la suerte de una formación política la decisión mediática que tomen determinados poderes económicos? Porque ustedes son la mejor prueba de eso, señoría. Usted es liberal, pero no sé si sabe mucho de marketing. Al hablar de la última hora como panfleto, como brazo armado, creo que va a conseguir usted que el número de suscriptores aumente de manera exponencial. Y tengo la sensación de que lo que a usted le molesta de la última hora es que sea un medio que ha fundado alguien que estaba en Podemos. Porque de repente se ha empezado a hablar de la última hora cuando es un digital que funda una persona que estaba en mi partido. Sin embargo, ¿qué opina usted de que Francisco Maruenda, que fue diputado del Partido Popular y jefe de gabinete de Rajoy, sea el director de La Razón? ¿O de que una directora general del Partido Socialista y asesora del presidente Zapatero sea la directora del Plural.com? ¿O de que Juan Tapia, actual director editorial del periódico, fuera asesor del ministro de Economía Miguel Boyer del Partido Socialista? ¿O que Cristina Garmendia, que fue ministra de Ciencia e Innovación con el gobierno de Zapatero, sea miembro del Consejo de Administración de Mediaset? ¿O que Felipe González se siente en el Consejo Editorial del Grupo Prisa? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en la última hora son de izquierdas. En la última hora escribe un periodista que fue Premio Nacional de Derechos Humanos, que fue durante muchísimos años corresponsal de Televisión Española en muchos países. Se llama José Manuel Martín Meden. Le invitaron a ir a un programa de televisión y hubo un medio de comunicación, El Mundo, que le señaló, diciendo ¿cómo pueden invitar a este personaje a la televisión? A un periodista con una carrera intachable, con premios, una referencia internacional. ¿Cuál es el problema de este periodista? Que es de izquierdas. Que es de izquierdas. Porque en este país ser un periodista y ser de izquierdas sale caro. Te echan de algunas tertulias, te echan de algunos programas de televisión, sufres presiones por parte de dirigentes políticos. Silencio, y también por favor. dirigentes mediáticos. Y esto es la verdad. ¿Por qué echaron de la tertulia de la cadena SER a Ignacio Escolar? Porque habló de la vinculación del señor Cebrián con los papeles de Panamá. Así funciona, señoría. Y dice usted, en una ingenuidad que pretende ser liberal, no, los periódicos funcionan si son rentables. Pero ¿cuántos periódicos son rentables en España, señoría, aparte de los deportivos? Hay muy pocos medios de comunicación que sean rentables. Algunos incluso reconocen abiertamente que viven de la publicidad institucional. ¿O cómo se han generado estructuras de poder en determinados territorios? No es rentable, señoría, no es rentable. No es rentable. Por eso, algunos entienden que no hay ningún problema en perder dinero si con eso se puede tener influencia mediática. El problema, uno de los problemas fundamentales de nuestra democracia, es que el poder no se reparta. Porque la democracia, señoría, no solamente son un conjunto de procedimientos, es que el poder esté repartido. Es que no sea una minoría la que goza de todo el poder. Y una sociedad en la que solamente los millonarios pueden tener grandes medios de comunicación es una sociedad limitada democráticamente. Los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que usted, que ha sido elegido por la ciudadanía, e incluso tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del Gobierno, y usted lo sabe, que usted pinta mucho menos que los dueños de A3 Media o los dueños de Mediaset, e incluso yo, que estoy en el Gobierno. Dígame con el corazón en la mano que eso le parece normalidad democrática, señoría. Muchas gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno aclare su